Amigos de DPI TV, establecemos este contacto en vivo 11:45 de la mañana acá en Caracas, Venezuela. Estos primeros días del año, el tema económico no deja de ser noticia en el país y para eso vamos a conversar con el diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. En días recientes pues se conoció la aprobación de un crédito por parte de la CAF al gobierno de Nicolás Maduro y también se habría conocido que los países que aprobaron, integrantes del Grupo de Lima, no habrían sido lo suficientemente enfáticos para negar este crédito. Diputado, ¿qué significa esta aprobación? Ya ustedes en reiteradas oportunidades han indicado que esto carece de legalidad, pues no pasa por la aprobación de la Asamblea Nacional, pero indudablemente se concedió el crédito. ¿Qué sucede ahora? Sí, bueno, en primer lugar es un crédito que es al Ejecutivo Nacional vía Banco Central de Venezuela. Básicamente porque el Ejecutivo Nacional no tiene capacidad de endeudarse, no puede endeudarse porque no tiene aprobación parlamentaria. Pues bueno, la CAF decidió otorgar ese crédito a través del Banco Central de Venezuela, cuyo presidente también es Irrito, porque no fue ratificado por la Asamblea Nacional, en el caso de Calixto Ortega. Entonces, bueno, ese crédito es un endeudamiento adicional de la República, es un endeudamiento que nosotros no reconocemos y que evidentemente se mantiene el esquema que ha mantenido Nicolás Maduro de pedir préstamos para pagar préstamos. Eso es un esquema completamente inviable porque llega un momento en el cual no puedes pagar ninguno de los préstamos y termina pues la República endeudada hasta los niveles que tiene que cancelar o liquidar activos para tener que pagar esos créditos. Es el caso de lo que está pasando típicamente con Citgo, ¿no? Donde, bueno, deudas sobre deudas o préstamos sobre préstamos, en definitiva lo que hacen cuando son inviables, insostenibles, hacen pues que la República en determinado momento tenga que dedicarse a liquidar activos como estamos viendo en este caso con Citgo. Ahora, por otro lado, desde el punto de vista de la CAF, la Corporación Andina de Fomento es un banco multilateral, regional, que funciona por los países de América Latina e Hispanoamérica, fundado por los países andinos, lo cual la República de Venezuela es fundadora y accionista. Y bueno, entonces la CAF otorgó este crédito, algo que no tiene ningún tipo de sentido para la CAF, porque la CAF en este caso está otorgando un préstamo para que la República le pague las deudas que tenía. Es decir, es dinero que le da la República para que nuevamente la República le pague la deuda anterior. Básicamente CAF buscando que la República de Venezuela no entre en default o cesación de pago consigo mismo. ¿Por qué la CAF hace esto? Bueno, básicamente porque la CAF quiere que en su balance no aparezca digamos, una república en cesación de pagos con ellos, sino que aparezca un nuevo crédito. Es decir, están maquillando básicamente el balance. Y ese maquillaje del balance es sumamente negativo porque eventualmente la CAF está empeorando su riesgo crediticio, otorgando un nuevo crédito a la República, pero además está incurriendo en algo mucho más grave, que es maquillar su balance para evitar que las calificadoras de riesgo se den cuenta que están prestando a un país que está en cesación de pago. Entonces, bueno, nuestro llamado a las calificadoras de riesgo es que revisen los balances de CAF, que se den cuenta que está prestando a una república que está en default, que es el caso de Venezuela, que están maquillando en ese sentido el balance, y por otro lado que revisen el funcionamiento institucional de la CAF, porque nosotros estamos viendo debilidades institucionales sumamente importantes en el cual se aprueba un crédito a un país que está en default, o sea, está en cesación de pagos, nadie le paga a alguien que no tiene capacidad de pagar, nadie le presta a alguien que no tiene capacidad de pagar. En segundo lugar, están prestando a un país que está violando derechos humanos, que no es reconocido internacionalmente, que en definitiva ha venido violando sistemáticamente las normas mínimas de la democracia y básicamente lo hacen para mantener en el poder a una dictadura. Entonces, esos países que conforman el directorio de la CAF, especialmente los países andinos, tienen que hacer una revisión importante de cómo están votando su ministro de Finanzas. Porque nosotros hemos visto que hay ministros de Finanzas que tienen una línea distinta, que son en este caso los que votan en el directorio de la CAF, una línea distinta a la que tiene la Cancillería. Y no basta con salvar el voto, que es lo que hicieron algunos países, como diciendo, bueno, no voto a favor del crédito, tampoco voto en contra del crédito, simplemente me abstengo del crédito. Nosotros esa abstención la vemos como un apoyo implícito al gobierno de Venezuela y en ese sentido las cancillerías, como la Cancillería de Perú, tiene que realmente revisar qué está haciendo, en este caso su ministro de Finanzas, absteniéndose o votando, porque evidentemente nosotros no
hemos tenido acceso a la resolución de la CAF, que la CAF también tiene que ser transparente y mostrar esa resolución de cómo votó cada país, y evidentemente que esa votación sea llevada al directorio, un voto razonado. No puede ser que los votos sean de manera electrónica y por correos electrónicos, y el caso de que alguien no responde el correo electrónico se toma como una abstención. Esa es la manera como la CAF viene tratando el tema de Venezuela, tratando de ocultar, tratando a los venezolanos como unos pendejos. O sea, en definitiva, ese es el problema de fondo acá. Y, bueno, tratando de mantener su perfil crediticio a costa del hambre, la violación de los derechos humanos y la destrucción de la democracia venezolana. ¿Cómo se beneficia la CAF con este actuar entonces? ¿Por qué se hace este proceso así con Venezuela? Está irreconocida. Sí, lo hacen básicamente para maquillar el balance, es decir, para mantener un perfil crediticio como si fuese una institución financiera sin problemas financieros de ningún tipo, y no aceptan que tienen un país fundador, accionista y básicamente deudor que tiene problemas financieros. Para no aceptar eso y no reflejarlo en su balance, que es lo que corresponde en el caso de Venezuela, y aceptar que tienes unos créditos, estás en default, básicamente lo que hacen es que le entregan un crédito para que les pague ese crédito y mantener el balance como una deuda simplemente por cobrar en el caso de Venezuela, y eso básicamente es un maquillaje del balance, evitando que las calificadoras de riesgo, Fitch, Moody's y todas estas, bueno, vean un balance inmaculado, cuando en realidad lo que están ocultando es una gran, no solo corrupción, en el caso, porque están violando las leyes venezolanas, sino además pues encubriendo una dictadura. Ahora, diputado, en este caso, hablando de perspectivas 2019, vemos un DICOM que se está acercando cada vez más al dólar paralelo, un DICOM que empezó en 60 bolívares cuando se hizo el tema de la reconversión monetaria. Sí. El comportamiento de los precios en la calle no es igual al incremento del dólar, el dólar se ha estancado en los últimos días. ¿Eso cómo podría afectar la economía del venezolano que gana un salario mínimo que es insuficiente para vivir? Bueno, tu punto es bien importante. El Banco Central ha venido privilegiando la estabilidad del tipo de cambio y no la estabilidad de los precios. Y esto, que puede ser muy técnico, es algo que en la calle el venezolano lo nota. Por ejemplo, la cesta Petare es una cesta que hacemos una medición en nuestro circuito de la Asamblea Nacional, que es Petare, donde hacemos seguimiento a los precios de 8 productos que se consiguen en los mercados, en las carnicerías, en los locales comerciales de la zona popular de Petare. Cualquiera puede ir y revisar esos precios, ¿no? Esa cesta ha venido incrementándose a una tasa de 20% hasta 30% intersemanal. Cada semana es el incremento de los precios. En la última semana, la semana 52 del año, la última semana de diciembre, los precios aumentaron 28% en esta cesta de Petare, medido en bolívares. Pero si lo mides en dólares, los precios aumentaron 43%. ¿Eso qué está diciendo? Los precios aumentan mucho más rápido de lo que aumenta el tipo de cambio. El tipo de cambio se ha quedado y los precios han mantenido su senda hiperinflacionario. Eso hace que esa cesta, Petare, por ejemplo, costaba $12 en diciembre, al comienzo de diciembre. Para el final de diciembre, esa cesta estaba costando ya $20, medido en dólares. Entonces, la vida del venezolano se hace más cara, medida en bolívares, pero también medido en dólares. Básicamente porque el Banco Central ha venido, a través de lo que se conoce como una política de encaje legal muy agresiva que ha venido incurriendo el Banco Central con la banca, ha venido secando la banca, y eso ha hecho que ese tipo de cambio esté pues, variando mucho menor que los precios. Y entonces eso genera un nuevo problema, que es la apreciación cambiaria real, es decir, todo se hace más caro, medido también en dólares, y no resuelve el problema que están tratando de resolver, que es la hiperinflación. Entonces el Banco Central, no contento con infligir al pueblo venezolano la hiperinflación, ahora le mete una apreciación cambiaria real, que no es otra cosa que la inflación, o que los precios se hacen también, las cosas se hacen más caras, también medida en una moneda extranjera. ¿Pudiésemos decir que en los próximos días se va a mantener ese precio del dólar paralelo y va a seguir aumentando el bolívar? Sí, bueno, se puede esperar cualquier cosa. La información que tenemos es que esto ha secado mucho la liquidez de la banca. El tipo de cambio seguramente se mantendrá pues alrededor de ese precio, de ese tipo de cambio que en el mercado pues varía mucho, pero que ha estado entre 800, 850, 750, alrededor de eso está variando el tipo de cambio en el mercado libre. Yo pues puedo esperar que ese precio no vaya a variar mucho este comienzo de año. Lo que sí está claro es que los precios siguen subiendo cada día más, y entonces en dólares la vida se hace mucho más cara al venezolano. Entonces, por ejemplo, aquellos venezolanos que tenían un familiar afuera que les mandaba $10, $20, y con eso de pronto hacían mercado,
Ahora que le manden $10 no te compras ni la mitad de la cesta de Petare, que son 4 productos. Entonces, bueno, la situación del venezolano es muy complicada. Aquel venezolano que recibía remesa o recibía algún tipo de ayuda no puede quedarse satisfecho o tranquilo porque eso no va a funcionar. Y tampoco le funciona el salario mínimo, que tampoco alcanza para comprar, bueno, básicamente ningún producto, ¿no? Diputado, cambiando de tema, este 5 de enero asume la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los retos que se presentan para este nuevo periodo? Ya hemos visto, por lo menos el 31 de diciembre, profesores de la Universidad Central de Venezuela instaban pues que la Asamblea debe tomar la parte política que le corresponde y planificar pues los escenarios que se vienen. ¿Cuál es la opinión de usted en cuanto a estos nuevos retos de la directiva? Bueno, el gran reto en Venezuela es abrir el camino hacia una transición democrática. Ese es el gran reto que tenemos todos los venezolanos y que tiene la Asamblea Nacional, y particularmente yo voy a trabajar para que esa transición sea lo más pronto posible. Evidentemente la Asamblea como cuerpo colegiado tendrá que tomar una decisión, no el 5, sino a partir de la semana siguiente, en el caso de que se concrete o se consume esa pretensión de seguir usurpando el poder por parte de Nicolás Maduro. Así que bueno, allí viene un gran reto, que es cómo abrimos las puertas hacia una transición en Venezuela, hacia la democracia en Venezuela, y cómo se acaba esa usurpación que en este momento existe, que es el gran problema de fondo, que no es un problema jurídico, que en el caso de lo que decían los profesores de la Universidad Central, sino un problema político, y como tal es un problema que ha llevado a que Venezuela se convierta en toda la institucionalidad de facto, es decir, por la vía de los hechos, sin ningún tipo de apego a la legalidad, a la norma jurídica o algún tipo de ley, sino es todo por el capricho de unos cuantos, y en este caso pues la Asamblea Nacional va a ser el único órgano legítimo que va a estar en Venezuela, en el territorio venezolano, y le tocará pues abrir esas puertas a esa transición, y esa es la lucha que tenemos que lograr todos en Venezuela, lo más pronto posible, un gobierno de transición. Ahora, diputado, retomando el tema económico, se cumple un año del Petro. ¿Cuáles son los resultados que se pudieran tener? El gobierno en distintas oportunidades decía que se aprobaba emisión de petros y que el petro ha aumentado al menos 2 veces en los últimos años, en los últimos meses, pero entonces, ¿cuál es la realidad? Sí, bueno, el anuncio del petro fue un cumpleaños que nadie recordó. El petro fue anunciado un 3 de diciembre del año 2017. Y nadie se acordó de ese día. Yo tenía anotado el día de cumpleaños para llamar al petro, pero el petro no, nadie lo mencionó ni siquiera, y ni siquiera el Ejecutivo Nacional. Entonces, bueno, ese es reflejo de que esto ha sido un gran fracaso, de que esa moneda, pues evidentemente no es una criptomoneda, no es una moneda digital, es una moneda que al final está anclada al bolívar y por eso se sigue devaluando. Y bueno, lamentablemente, pues como se lo dimos al gobierno muchísimas veces, esa no era la salida a la crisis que tenía Venezuela. Evidentemente el Ejecutivo está buscando opciones, ¿no? Cuando destruyeron el bolívar, pues tenían que buscar otra moneda y se inventaron una moneda que ya la destruyeron también, porque no tiene ningún tipo de credibilidad. La moneda tiene credibilidad en la medida que es aceptada, universalmente aceptada, ¿no? Y aceptada y estimada por los que la tienen. El petro sufre lleva la misma suerte del bolívar. Una moneda que es rechazada, una moneda que no era confiabilidad, una moneda que pierde valor, como tú decías, que el petro aumenta, pero no aumenta porque vale más, aumenta porque tienes que entregar más bolívares para comprar el mismo petro, y tienes que entregar menos dólares para comprar ese mismo petro. Entonces, en definitiva, es una moneda que está devaluada y que en este momento pues sigue siendo una entelequia, una utopía que solo existe en la mente de los que nos gobiernan, que han tratado de imponérsela al pueblo venezolano, pero que el pueblo venezolano está muy claro pues que ese no es el camino. El petro al final sufre la misma suerte del bolívar porque tiene el mismo fundamento. Básicamente depende de la producción petrolera, depende de la credibilidad de las instituciones, depende del crecimiento de la economía venezolana, y eso pues evidentemente no ha mejorado desde ningún punto de vista. Diputado, volviendo al tema de la Asamblea, este año inicia con nuevas fracciones, una de ellas pues es el nuevo partido de la diputada Delsa Solórzano. ¿Esto va a ayudar a consolidar esa unidad y esa transición que usted hablaba? Sí, bueno, es bien importante tu pregunta. Pienso que al final todas estas fracciones están luchando por lo mismo, que es abrir un camino democrático en Venezuela. Me parece que allí lo importante es estar alineados en torno al mecanismo que tiene que buscarse, y evidentemente allí donde viene el gran reto. No pienso que la presentación del Plan País, el final del año pasado, en el año 2018, fue una muy buena noticia para Venezuela, ya que así como los intereses a veces dividen, las ideas unen.
y ese plan mostró a los partidos políticos unidos presentando un plan. Eso es una señal de que hay un compromiso por lograr no solo una transición política, sino una transición económica hacia una nueva economía. Y en ese sentido, pues yo tengo confianza de que el problema no es básicamente el tema de la unidad. El problema son aquellos que pretenden seguir usurpando el poder a partir del 10 de enero. Muchísimas gracias. Escuchamos al diputado Ángel Alvarado diversos temas, uno de ellos este crédito aprobado por la CAF en días anteriores y cómo pues esto impacta no solamente acá en el país, sino en las mismas cuentas y transparencia de este órgano. También sobre este 5 de enero, cuando debería instalarse la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la cual estará presidida, encabezada por el diputado Juan Guaidó del Partido Voluntad Popular. El reto del que habla el diputado es todos trabajar juntos para esta transición que necesita el país. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.